El CEO desaparece tras una noche intensa y regresa a abrazo a un bebé que cambia su destino. Luis Feng, bien vestido y arrogante, se presentó ante la multitud que lo aclamaba. Las luces del escenario iluminaban su rostro, pero ni la emoción de su éxito podía calmar la tormenta en su corazón. Había pasado años construyendo una compañía imparable en el extranjero, dejando atrás su país y un pasado lleno de promesas no cumplidas. Regresar solo para encontrarse atrapado en un matrimonio arreglado era la última de sus pesadillas. Shen Jin, su esposa, era perfecta a los ojos del mundo, pero en su hogar la presión era palpable. La abuela enferma de Shen, una figura estricta y posesiva, dominaba su vida, y Luis sabía que ella solo era un peón en un tablero de ajedrez familiar. La noche se tornó caótica. Las copas tintineaban y las risas resonaban mientras él intentaba disfrutar de una celebración empresarial. Pero dentro de él la ansiedad crecía, la presión de ser el líder exitoso. De repente, un llanto inconfundible rompió el silencio, resonando en sus oídos. Temiendo lo que podría encontrar, levantó la vista. Ahí estaba ella, Shen Jin, sosteniendo un pequeño bulto en brazos. Su mirada parecía estar llena de dolor y confusión, y sin previo aviso, pronunció dos palabras que cambiarían su vida. «Es tu hijo». El impacto fue abrumador. Un nudo se formó en su garganta mientras miraba a ese pequeño ser, un bebé de apenas unos meses, con los ojos de su madre. ¿Cómo pudo no haberlo sabido? Conflicto y amor chocaron en su pecho. La incomprensión lo inundaba. Todo lo que había construido, todos sus sacrificios, parecían desvanecerse en ese instante. Luis sintió cómo las paredes de su vida comenzaron a cerrarse sobre él. Shen Jin, con lágrimas en los ojos, se sintió atrapada. Mientras el mundo avanzaba, ella luchaba contra las calumnias que volaban por su entorno laboral. Los murmullos de la gente la perseguían, cuestionando su profesionalismo y dedicación. Luis sintió su dolor, pero el peso de sus decisiones lo mantenía alejado, aterrorizado de desgarrar aún más el frágil hilo de su matrimonio. La atmósfera se volvió tensa. Las palabras comenzaron a fluir, y las verdades ocultas salieron a la luz. Luis y Shen se tradujeron en gritos, reproches, y las emociones más crudas que una pareja podía compartir. El bebé, en sus brazos, se convirtió en el símbolo de una unión forzada y un futuro incierto. ¿Cómo podrían seguir adelante? ¿Sería posible encontrar un terreno común en medio del dolor y la traición? Mientras las sombras de la noche se cernían sobre ellos, un silencio pesado llenó la habitación. La tensión alcanzaba su punto más alto, y fue entonces cuando escucharon un golpe fuerte en la puerta. Un hombre desconocido entró, y la expresión en su rostro lo decía todo. Ellos lo saben, están llegando. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en la habitación era palpable. Luis y Shen se miraban. El dolor y la confusión bailaban entre ellos, hasta que el desconocido irrumpió. Con ojos desorbitados, el hombre gritó: «Ellos lo saben, están llegando». La advertencia resonó como un trueno, rompiendo el frágil silencio que los envolvía. Instintivamente, Luis sostuvo a su hijo más fuerte. El pequeño, ajeno a la tormenta emocional, emitió un pequeño llanto. Shen Jin, con lágrimas que brillaban en sus mejillas, apretó los labios, tratando de contener el pánico que la invadía. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Luis, su voz temblorosa. La desesperación comenzó a nublar su pensamiento. No había tiempo para dudas ni para los secretos que estaban a punto de salir a la luz. El hombre dio un paso adelante, su cara pálida enmarcada por un cabello desordenado. «No puedo explicar todo ahora. Solo deben irse. No están a salvo aquí». Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Se giró hacia Shen, buscando respuestas en su mirada, pero solo vio horror y angustia. ¿Qué está pasando, Shen? ¿De qué habla este tipo? Shen, con la voz entrecortada, respondió: Luis, no sé cómo decirte esto, pero hay cosas que no te he contado. Sus manos temblaban, y en un instante el momento se tornó espeso, cargado de verdades ocultas. Por favor, es importante, interrumpió el desconocido, su mirada agitándose entre la pareja y la puerta. Ellos buscan lo que tienen en sus manos, la compañía, el niño, todo. El escalofrío fue ahora un huracán en el pecho de Luis. Miró al bebé, sintiendo su corazón latir más rápido. ¿Qué quieres decir con buscan lo que tienen en sus manos? ¿Por qué? ¿Quiénes son ellos? El desconocido, nervioso, respondió: Tu pasado tiene más peso de lo que imaginas. Lo que viniste a hacer aquí no se trata solo de negocios. Las palabras resonaron en el aire, como un eco. Luis sintió un nudo en su estómago. Pensó en su vida, en su éxito, en todo lo que había construido. ¿Algo oscuro lo perseguía? ¿Había dejado un rastro que ahora lo alcanzaba? Shen, con la respiración entrecortada, preguntó: ¿Quién es el padre del bebé? El hombre tragó saliva, sus ojos se oscurecieron. Esa es otra verdad que no conocen. Un estruendo en la puerta los sacó de sus dilemas. Luis se volvió. Vio cómo la madera temblaba mientras alguien intentaba abrirla. ¡Vamos! ¡Se están acercando!, gritó el desconocido. Su voz crujía como un árbol a punto de quebrarse. Luis sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Miró a Shen, en busca de una respuesta, su mente llenándose de preguntas. Se sentía entre dos fuegos, el amor por su hijo y el terror de un pasado que no podía entender. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó, la decepción vibrando en cada sílaba. Shen bajó la cabeza, al borde del llanto. Te lo hubiera dicho, pero no sabía cómo. Los golpes en la puerta se intensificaron. Luis respiró hondo. El caos era inminente. En un instante de determinación dijo: «¡Salgan! Yo me encargaré de esto». El desconocido lo miró con incredulidad. «¿Qué vas a hacer?». «Voy a enfrentar lo que sea que esté detrás de esa puerta», respondió Luis, mientras un grito desgarrador resonó desde el aire. Nadie podía prever lo que ocurriría. Todo su mundo iba a cambiar, y él estaba listo para ello. Sin embargo, en su mente, una pregunta quedaba flotando. ¿Estaba listo para descubrir la verdad sobre su hijo? Luis miró fijamente al desconocido, sin una sola palabra que salir de su boca. La puerta vibraba cada vez más, un preludio de la tormenta que se avecinaba. El tiempo se detuvo. La voz del hombre resonaba en su mente. Ellos lo saben. ¿Qué diantre significaba eso? «Luis, no podemos quedarnos aquí», gritó Shen. El pánico en su voz era palpable. El desconocido asintió, pero sus ojos mostraban más desesperación que claridad. «Ahora, vamos, hay que salir». Con el niño en brazos, Luis sintió que su deber se intensificaba. Tenía que proteger a su familia. Se dirigieron hacia la ventana, pero de repente un grito desgarrador resonó en la habitación. Los tres se voltearon al unísono. En la puerta, un hombre de aspecto amenazador apareció, iluminado por los destellos de la luz exterior. Una figura que parecía sacada de una película de terror. La mirada fría como el acero prometía problemas. «No hay salida, devuélvelos», dijo apuntando con un arma. El corazón de Luis se detuvo por un segundo. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz temblando. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «No es un qué, es un quién. Sabemos exactamente lo que llevas contigo». El rostro de Shen se palideció. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Una explosión de risa burlona estalló del desconocido, interrumpiendo el tenso intercambio. «No sabes la mitad, amigo». Luis enarcó una ceja. Jamás había visto a alguien tan seguro en un momento como ese. «Lo que llevas es más que un bebé. Es una clave». «Cállate», rugió el hombre, apuntando más cerca a Luis. «No hables de cosas que no entiendes». Pero el desconocido continuó, como si estuviera en otro lugar. «El niño no es quien crees. Él es la razón por la que han venido». Luis sintió que el aire se escapa de sus pulmones. Las palabras del hombre, aunque confusas, fueron un abismo de posibilidades. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué quieres decir con que no es quien crees? Un ruido sordo hizo temblar la habitación.
Una multitud se estaba congregando fuera. Gritos y balas llenaban el aire. El desconocido se giró y sus ojos se abrieron como platos. ¡Cuidado! ¡Nos descubrieron! Y en un instante estallaron fuegos artificiales de disparos y un destello de luz surcando el aire. Luis solo pudo dar un paso atrás, el niño en sus brazos. Se sentía paralizado, el caos perfecta, justo frente a él. Shen gritaba, pero no podía escucharla. Todo era un apagón de ruido. De repente el desconocido se lanzó hacia la ventana, buscando desesperadamente una salida. «¡Sigan a mi voz!», gritó, a pesar del peligro. Luis tropezó al seguirlo, y en ese momento el hombre de la puerta ya no estaba. «¿Qué pasó?», preguntó aturdido mientras miraba a su alrededor, pero al girarse encontró a Shen cubierta de sangre y su corazón se paró. «¡No!». Shen cayó de rodillas y el niño, que parecía llorar con fuerza, estaba sangrando también. La realidad se detuvo. «Shen, no. ¿Qué hiciste?», pero sus ojos, cada vez más apagados, solo miraban al vacío. La confusión se adueñó de él al recordar las palabras del desconocido. El niño es la clave. La claustrofobia del miedo lo envolvía. Su mente carecía de respuestas. En medio del caos, sintió como si la tierra se desmoronara a su alrededor. ¿Qué tipo de universo era este en el que un bebé podría cambiarlo todo? ¿Y qué terrible secreto había ocultado Shen? En ese preciso instante, la puerta se rompió de golpe y una figura familiar se mostró. Su abuela había llegado, y con ella todo el peso de su pasado. «Luis, fue un error regresar», susurró, mientras la multitud gritaba y el estruendo envolvía todo a su alrededor. «Te lo advertí». Un silencio aterrador cayó en la habitación. ¿Era posible que ella supiera lo que estaba sucediendo? ¿Que tenía algún papel en esta locura? Ahora todo parecía encajar, pero eso solo dejaba más preguntas. La desesperación creció. Luis se sintió atrapado entre la muerte y el descubrimiento insoportable. Así que mientras la confusión estallaba, un último pensamiento helado cruzó su mente. ¿Habría realmente una salida de este infierno? Y justo cuando estaba a punto de enfrentarse a la verdad, sintió un intenso golpe en su pecho. Su corazón palpitaba con fuerza. ¿Qué más le esperaría en esta tormenta? La atmósfera era tensa. Shen, con las manos temblando, insistía en que todo iba a estar bien, pero su rostro pálido decía lo contrario. La figura amenazante en la puerta había desaparecido, pero la amenaza seguía presente, latente. El silencio que siguió a los gritos y disparos parecía cargado de secretos. De repente un ruido resonó proveniente del pasillo. Era un manoseo, como si alguien estuviera tratando de abrir la puerta con una ferocidad inquietante. Luis sintió como el aire se cortaba. Luego, un grito desgarrador atravesó la habitación. «¡Papá, ayúdame!». Era una voz familiar. Inmediatamente el rostro de Luis se paralizó. Su corazón se detuvo. Era su hermana Valeria. ¿Qué hacía ella aquí? «¡Valeria!», gritó, pero la puerta se abrió con un golpe violento y un grupo de hombres armados irrumpió. Sin pensarlo, Luis se lanzó hacia Shen, protegiendo al bebé contra su pecho. La mirada de Valeria, entre el terror y la desesperación, lo golpeó como una ola. «Luis, son ellos, son los que buscan al niño». Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres se abalanzó sobre él. «¡Muévete!», ordenó, y en un rápido movimiento, Luis sintió cómo lo arrastraban hacia atrás, lejos de Shen y del bebé. «¡No! ¡Suéltame!», gritó, pero otro hombre vino hacia él, mientras Valeria intentaba intervenir. «Cálmense, no queremos hacerles daño». La confusión reinaba. Gritos, manos que querían controlar la situación, y la sensación agobiante de ser un peón en un juego que no dominaba. Las súplicas de Valeria resonaban, pero de repente, uno de los hombres apuntó su arma hacia ella. «No», exclamó Luis terriblemente asustado. Pero en ese instante, el desconocido que había irrumpido anteriormente en su vida apareció de nuevo. «¡Basta!», gritó interponiéndose entre Valeria y el hombre armado. «El niño es más importante que esto. Te escuchen, no saben lo que están haciendo. Él es la clave». Luis sintió que el suelo se desmoronaba a su alrededor. «¿La clave de qué?», preguntó, la incredulidad en cada palabra. «El niño no es solo un bebé, es la única manera de detener lo que se avecina».
Él es parte de algo más grande, continuó el hombre, cada palabra construyendo un nuevo abismo de preguntas sin respuesta. Y tú, Luis, tienes que confiar en mí. Hay una verdad detrás de esto que necesita ser revelada. Luis miró a Shen, quien apenas podía sostenerse, las lágrimas cayendo por su rostro, y a Valeria, que temblaba de miedo. ¿Qué verdad?, exigió Luis, temiendo lo que podría descubrir. En ese momento, una explosión resonó en la distancia, y uno de los hombres armados fue lanzado por los aires, chocando contra la pared. «¡Es hora de salir!», gritaron, y el pánico se extendió entre ellos. Todo ocurrió en un instante. Luis sintió un tirón. Alguien lo había agarrotado del brazo. En un giro inesperado, el desconocido le pasó al bebé, exclamando: «¡Soluciónenlo, ahora o nunca!». Luis, frente a la confusión y la vida de su hermana en peligro, miró al niño. De repente, la verdad lo golpeó como un puño. ¿Era realmente su hijo? ¿O había una conexión más profunda entre él y todo esto? La mirada del bebé, tan familiar, algo lo perturbaba, como si hubiera un reconocimiento sin nombre. «¡Luis!», Valeria gritaba, y la desesperación en su voz resonaba. Luis se dio cuenta de que no podía determinar en quién confiar. Solo sabía que necesitaba proteger a su familia. «¡Fuera!», ordenó, mientras la situación se convertía en un torbellino. Y en ese grito, la burbuja de tensión estalló. Los hombres armados se acercaban, y en un último acto desesperado, Luis hizo lo impensable. Dejó escapar a Shen y al bebé, corriendo hacia la salida. «¡Corran! ¡Ahora!». No había tiempo para pensar. Al dar un giro, sintió que el mundo se desvanecía detrás de él. Los gritos se atenuaban, y su mente se llenó de una pregunta aterradora. ¿Qué futuro le esperaba a su familia? ¿Y qué oscuro secreto había estado ocultando sobre el niño? Antes de salir del edificio, Luis encontró un espejo roto y se vio reflejado en él. La imagen que regresaba no era la suya. Era alguien más. Y ahí, entre los escombros de su vida, una nueva verdad comenzaba a surgir. ¿Podría aceptarlo? Ni siquiera se dio cuenta de que Shen había sido arrastrada hacia otra dirección, completamente separada de él, y en un instante dramático, comprendió que no solo se trataba de salvar a su hijo, sino que había algo más oscuro que acechaba del otro lado, algo que cambiaría todo lo que había creído hasta ese momento. Luis, aturdido y con el pulso acelerado, miró su reflejo en el espejo roto. La imagen era un desconocido, un hombre que había sido arrastrado a un caos que no entendía. Antes de poder procesar lo que estaba ocurriendo, escuchó el grito desgarrador de Valeria otra vez, y eso erizó su piel. Era un llamado desesperado que lo empujó a actuar. «¡Valeria!», gritó de nuevo, girando. Sin embargo, en ese instante dramático, la voz del desconocido resonó en su mente. «El niño es la clave». «¿La clave de qué?», se preguntó, mientras la desorientación se mezclaba con algo más profundo: miedo. Sin saber qué más hacer, Luis tomó la decisión más imprudente: atravesar la sala y enfrentar a los hombres. Sus instintos le decían que el tiempo se acababa. Cuando llegó a la puerta, vio cómo la figura del hombre armado se acercaba a Valeria, apuntando con su arma. Nadie podía predecir lo que su mente procesaba. La rabia acumulada en su pecho estalló en un grito. «¡Suéltala!», rugió. Y en ese mismo instante, un estruendo resonó fuera de la habitación. La puerta se estremeció, como si fuera a caer. Luis observó cómo un grupo de hombres entraba, llevándose a Valeria y arrastrando a la vez al desconocido hacia atrás. «No», pensó desesperado. Pero antes de poder actuar, el hombre que había apuntado a su hermana retrocedió por la interrupción. A medida que los nuevos hombres ingresaban, una sensación de caos absoluto incapacitó todo momento de razón. Más disparos resonaron, y entonces, solo para que todo se detuviera, el hombre al que conocía como desconocido se lanzó hacia Luis, empujándolo rectangularmente, tratando de cubrirlo. «Ahora no, necesitamos irnos ya». A medida que la confusión reinaba a su alrededor, un golpe seco resonó, y el desconocido cayó al suelo, mostrando su espalda y a la vez aliviando a Luis del peso del peligro inmediato. Pero un intensivo silencio cayó.
Todos se habían quedado paralizados, incluso él. Mientras todos lo miraban, incapaces de reaccionar, Luis vio algo que le heló la sangre. Su mirada se encontró con la de un hombre en el umbral, su abuela, con una expresión que nunca había visto en ella, miedo genuino. Luis, esto no es lo que piensas. El corazón de Luis se detuvo. La confusión lo golpeó como un martillo. Ella no es tu madre, respondió la abuela, con voz temblorosa. La revelación se sentía como un puñetazo. Este niño que tienes no es tu hijo. Un silencio pesado llenó la habitación. Luis sintió como si el tiempo se detuviera. Las palabras rompieron su mundo en 1000 pedazos. Tartamudeó, incapaz de procesar esta nueva traición. La figura del desconocido empezó a levantarse, y sin mirar atrás, simplemente balbuceó. Nadie debe saberlo, antes de ser arrastrado nuevamente por los hombres armados. Luis sintió que todo se desmoronaba. No había razón, no había lógica. Su mente estalló de incredulidad. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado por proteger, estaba cayendo en la oscuridad. «El niño es la clave», resonó en su mente como un eco constante, junto a las palabras de su abuela. «Luis, debes creerme, hay más en esto. Su vida está en peligro. Mi pasado se cierne sobre ti». Los hombres empezaron a acercarse, y él sabía que necesitaba avanzar. Enfrentando todo su dolor, decidió dar un paso adelante. «No me lo puedo creer». Sin embargo, su corazón latía ferozmente en su pecho. ¿Quién era realmente ese niño? ¿Qué pasaría ahora que su pasado se entrelazaba con su presente en una red de secretos? A medida que los hombres se acercaban y todo se volvía voraz, pensó, la verdad era más aterradora que cualquier arma. ¿Y qué pasaría si el golpe final fuera el desenlace de ese día? En su estómago, un nudo horrible se formó mientras lo comprendía. Todo estaba a punto de descontrolarse por completo. Y aún sin respuestas, la pregunta aumentaba en su mente. ¿Podría sobrevivir a esta verdad? Luis sintió su corazón latir como un tambor en su pecho. Todo lo que creía saber se desmoronaba. ¿Ella no es mi madre? La pregunta resonó en su mente como un eco frustrante. La habitación, antes llena de caos, ahora se sentía como un congelador. Cada uno de los presentes se congeló en su lugar. Los hombres armados se detuvieron, confundidos y mirando a su abuela como si hubiera dicho una locura. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Luis, sudando frío. La mirada de su abuela era sombría, pero había algo más. Había un conocimiento profundo que lo llenaba de terror. «Escúchame, Luis, hay cosas de tu madre que nunca te conté, cosas que ahora podrían costarte la vida». El pánico apretó la garganta de Luis. Su mente se debatía entre la incredulidad y un creciente sentido de urgencia. «¡No! ¡No puedes hacer esto! ¡Él es mi hijo!», gritó. La rabia y la desesperación lo empujaban, pero su abuela levantó la mano. Era un gesto de autoridad que nunca había visto en ella. «Tu hijo, sí, pero no como lo crees. Él no es solo un niño. Él es la clave, Luis. La clave para todos los problemas que hemos tenido». El desconocido, que se había arrastrado poco, jadeaba desde el suelo. «Luis, escúchala. Hay algo oscuro en tu pasado, algo que no sabes. ¿Me vas a decir que tú estás detrás de esto también?». La furia paralizaba a Luis, las piezas parecían encajar de forma inquietante. Mientras tanto, el hombre que había estado apuntando a Valeria giró su arma hacia Luis. «¡Basta! ¡Todos calmarse!», exigió. Pero la tensión crecía. «¿Cómo puede ser la clave?», preguntó Luis, con la voz entrecortada. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Sabías de esto?». La desconfianza estallaba a su alrededor como explosiones silenciosas. Nadie se atrevió a responder, y en ese instante un estruendo hizo temblar la habitación. Un grupo de hombres entró, cubiertos con máscaras y con armas. La sala se llenó de gritos descontrolados. «¡Tienen que irse ahora!», gritó uno de ellos. La atención se desenfocó en un instante. Luis sintió que el tiempo se estiraba, y en un movimiento casi instintivo se lanzó hacia Valeria, quien estaba atrapada. «Aguanta, voy a ayudarte». Pero antes de que pudiera alcanzarla, las puertas estallaron, y alguien disparó su cuerpo mientras la bala silbaba. El mundo se volvió a detener por un segundo. «¡No!», Luis gritó cuando vio caer a Valeria, una expresión de dolor y sorpresa en su rostro.
El caos se desató. Las balas volaban, la gente gritaba y corría. Luis, con el bebé en brazos, miró a su abuela, pero su mente luchaba por procesar lo que había pasado. En ese momento, la figura de su abuela se acercó con una mirada desesperada. «Luis, escápate. Tú y el niño son el objetivo». Luis no podía negarlo. «¿Por qué? ¿Quiénes son ellos?». Un hombre con el rostro decidido se acercó más, y en un instante todo se tornó más oscuro cuando vio la mirada de su hermana. «Ellos conocen el secreto. Tienen que saberlo», susurró su abuela. Su rostro empalidecía. «El niño es parte de algo que no puedes comprender. Nunca debía haberlo dejado en tu vida». Todo explotó en su mente. Un secreto, un niño, una conexión que no comprendía. Luis miró al bebé en sus brazos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Sería verdad que él no era quien pensaba? ¿Y si el niño no era su hijo biológico? La confusión del momento se mezcló con el horror de la situación. El nuevo grupo armado empezó a disparar. Las luces estallaron. Todo se llenó de humo y caos. «¡Vamos!», gritó alguien. Y Luis, enfrentando el horror, tomó la mano de Valeria y se lanzó hacia el pasillo. Pero al girarse un instante, vio a su abuela cerrar los ojos. «Perdóname, Luis», murmuró mientras caía. Las palabras chocaron con él como un remolino. «¡No!», se detuvo en seco, observando cómo todo comenzaba a derrumbarse. ¿Realmente podía perder todo? La verdad se tornó más sombría que la oscuridad que lo rodeaba. Mientras escapaba, un pensamiento retumbaba en su cabeza. ¿Qué más habría en este laberinto de secretos? ¿Quién era su hijo realmente? El sabor del miedo era insostenible, y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría el rumbo de todo. Sin poder procesar la profundidad de aquel momento, se encontró justo frente a la puerta de salida. ¿Sería el final o un nuevo comienzo? Luis, aturdido y con el pulso acelerado, miró hacia la puerta con la sombra de su abuela proyectándose en su mente. ¿Qué más podría haber escondido?, se preguntó, mientras todo el polvo y el caos que lo rodeaba parecían girar a su alrededor. El miedo llenaba el aire, pero había una decisión que tenía que tomar. Se lanzó hacia la salida, donde el humo se levantaba y las voces resonaban. «¡Valeria!», gritó, tratando de ver entre la confusión, pero lo que vio lo dejó helado. Uno de los hombres armados había apuntado con su arma hacia ella. El tiempo se detuvo en ese instante. «¡Detente!», rugió, mientras se abalanzaba hacia el frente, el bebé apretado contra su pecho. La adrenalina lo impulsaba, cada latido en su corazón eran tamborazos de guerra. En ese momento, vio a su hermana. Sus ojos brillaban con miedo. Ante él, la imagen de su abuela se deshacía entre gritos y disparos. La escena era surrealista, como un mal sueño del que deseaba despertar. El hombre armado, reconociendo el peligro, retrocedió un paso, pero era demasiado tarde. Luis no se detendría. Con cada pisotón del suelo, la rabia lo invadía. Estaba allí para proteger a los suyos, aunque eso significara enfrentarse a esos monstruos. Sin embargo, en ese exacto instante, un sonido explosivo retumbó en el aire, como un trueno, y una luz cegadora iluminó la habitación. «¡No!», gritó Luis, cubriendo a su hermana y al bebé con su cuerpo. Todo a su alrededor se volvió un caos. El cielo había caído sobre él. A su alrededor, los hombres armados tropezaban, el polvo y el humo finalmente ocultando la escena. Luis miró hacia los lados, apenas recuperándose. Cuando la polvareda se asentó, se dio cuenta de que estaba solo. No había ni rastro de Valeria, ni de su abuela, ni del desconocido. La soledad lo envolvía. Y entonces, al girarse, divisa una sombra moviéndose en el rincón. Era el desconocido, con la mirada perdida. «¡Luis!», exclamó. «Tienes que escucharme. El peligro no ha pasado». Luis se acercó. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Valeria?». El desconocido, temblando, respiró hondo. «Escúchame. El niño es más importante de lo que piensas. Viene un grupo detrás de él. No es un simple bebé. Hay algo que descubrirás. Un secreto que debe ser revelado». Antes de que Luis pudiera procesar las palabras, la puerta se abrió bruscamente. 4 hombres entraron, sus rostros cubiertos. «¡Atápenlo!», gritó uno. El desconocido se giró,
y Luis sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sin pensarlo, golpeó con todas sus fuerzas al primero que se le atravesó, dejando atrás el caos de los disparos y el miedo. Mientras luchaba, en su mente resonaban las palabras del desconocido. ¿Qué era lo que estaba oculto en la sangre de su hijo? Pensó. ¿Por qué ese niño era la clave? Pero no había tiempo para resolverlo. De repente sintió un frío gripar su brazo. Uno de los hombres logró apresarlo. «Tienes que entregarlo», le exigió, con el rostro colmado de furia. Luis, incapaz de ceder, vio cómo el arma apuntaba hacia su pecho. La presión en el ambiente se intensificó. «No, no tocarás a mi hijo». En ese instante, el desconocido dio un paso hacia adelante, sus ojos desesperados brillando. «¡Suéltalo!», gritó. «Solo te pido esto. No es lo que piensas». Todo sucedió en un estallido de confusión. En medio de la lucha, un disparo resonó y el desconocido cayó. «¡No!», Luis exclamó mientras el tiempo parecía detenerse de nuevo. En un instante, la revelación más sorprendente cayó sobre él como un balde de agua fría. El niño no solo es la clave, es tu hermano. El mundo se detuvo, su mente dio vueltas. Todo lo que había creído se desmoronó frente a sus ojos. La verdad que lo había mantenido en pie durante tanto tiempo se convirtió en cenizas. ¿Qué? ¿Cómo? Se encendió en su mente la imagen de su madre, su familia, todo lo que había aprendido. Una red de mentiras tejidas con cada decisión en su vida pasada. Con fuerzas renovadas y embargado por el shock, Luis miró a los hombres que lo rodeaban. Tenía que actuar, pero el miedo a lo que podría descubrir lo mantenía atado. ¿Podía realmente haber estado cuidando a su hermano, a su futuro, mientras pensaba que era solo un hijo? La amenaza continuaba allí. Palpitaron disparos y el eco de los gritos. Luis sintió el vacío en su estómago, el desasosiego empujándolo a avanzar. ¿Estaba listo para enfrentar lo que significaba esa verdad? «Esto no ha terminado», gritó Luis, mientras el caos estallaba de nuevo a su alrededor y una pregunta en su mente se ensanchaba. ¿Qué haría ahora que conocía el secreto más devastador de todos? De pronto, la habitación tembló de nuevo. La puerta estalló y una nueva figura cruzó el umbral. ¿Quién era y qué nuevas revelaciones traería con sí? Luis, aturdido por los eventos recientes, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquel desconocido había afirmado que el niño era su hermano. Su mente estaba en un torbellino de confusión, mientras buscaba respuestas en la mirada de aquel hombre caído. «¿Qué quieres decir con eso?», cuestionó, su voz entrecortada por el miedo y la incredulidad. Pero antes de que pudiera aprender más, una figura emergió de la penumbra del pasillo. Era una mujer que conocía, pero también no la conocía. Sus ojos oscuros, llenos de emociones, lo miraban con intensidad. «Yo puedo explicar todo», dijo avanzando con una mezcla de determinación y temblor. Era Ana, su madre. Luis la observó y en una fracción de segundo su corazón se detuvo. «Mamá, ¿tú estás viva?» La conexión de su voz se sentía como un hilo que se tensaba y podía romperse en cualquier momento. Las preguntas atormentaban su mente. «¿Dónde has estado? ¿Por qué nunca volviste?» Su pecho se sentía como una soga atada, manteniéndolo en un lugar que nunca había elegido. Ana se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. «Luis, hay tanto que no sabes. Tienes que entender que lo hice para protegerte». Su voz se rompió. «Ese niño no es solo un bebé. Es parte de una herencia antigua, algo que comenzó hace mucho tiempo». «¿Herencia? ¿Qué estás diciendo?», exigió Luis, sintiendo cómo la ira y la confusión se mezclaban en su pecho. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué jamás me buscaste?». Cada palabra era una puñalada y el nudo en su garganta se hizo más fuerte. Ana dio un paso atrás, el pánico en sus ojos. «Porque Luis», su voz se filtró con un eco temeroso. «No estás a salvo. Estoy aquí porque ellos lo saben. No puedes quedarte, deben escapar». Luces brillantes tintineaban desde fuera, y el clamor de motorizados resonaba en el aire. Algo se acercaba. Luis miró hacia atrás, comprendiendo que el peligro aún no se había desvanecido. Sin embargo, una chispa de recuerdo resonaba en su mente. «No, espera»,
¿De qué herencia hablas? ¿Por qué este niño es importante? Preguntó, ignorando el caos exterior que se acercaba. Él es especial, Luis. Su poder puede destruir a muchos o salvar a otros. Su vida. Ana vaciló. Su tristeza era palpable. Está conectado a la razón por la que me fui. A veces algo tan pequeño puede cambiar el curso de la historia. Antes de que pudiera formular más preguntas, un estruendo resonó. La puerta que daba al pasillo se estrelló, y un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación. «Get down», gritaron, el pánico ocupando cada rincón. El tiempo se detuvo una vez más, y el tumulto se desató. «¡Al suelo!», Ana gritó, lanzándose hacia Luis para proteger al niño del bullicio. Luis sintió el terror consumirlo mientras era arrastrado al suelo, con el pequeño aún en sus brazos, bloqueando el impacto del inminente peligro. Una de las sombras más oscuras, un hombre con una cicatriz pronunciada, se acercó dando órdenes. «Quédense quietos, sabemos a lo que han venido». La tensión era masiva, el aire estaba cargado de ansias de violencia, y la realidad de su nueva vida comenzó a desvanecerse. Luis levantó la mirada, tratando de encontrar a Ana entre el conflicto, solo para ver que su madre estaba siendo llevada, aferrada por otro guardia. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se perdió en el clamor. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Luis sintió un tirón en su brazo. El desconocido se levantó. «Ven, ahora», dijo, y lo arrastró hacia un hueco en la pared, mientras el caos se intensificaba. «La clave del secreto que deben desvelar está en ti, Luis. Tienes que actuar». Pero en esa bifurcación, todo se desmoronó ante sus ojos. De repente, una explosión trepidante sacudió el lugar. Un impacto catastrófico amplificó el ruido a su alrededor. No, el espacio ya no era seguro. ¿Qué ocurre? Su corazón palpitaba intensamente. El fuego comenzó a esparcirse. El lugar era un infierno. Mientras se echaba hacia atrás, una verdad diferente, una revelación devastadora, apareció ante él. En medio del caos, vio una figura familiar acercándose. Era su abuela. Y a su lado, ella sujetaba con firmeza al bebé. «Ellos lo saben», murmuró ella en un tono bajo y desesperado. Luis sintió un golpe en su pecho. «¿Qué sabes?», preguntó, sintiendo cómo la realidad se fracturaba en mil partes. Pero antes de que sus dudas pudieran convertirse en respuestas, un nuevo grito resonó. «Él no es tu hermano». La revelación flotó en el aire, golpeándolo duramente. La mirada de Luis cambió. La confusión se convirtió en shock. Mientras el destino parecía desplomarse, su mente viajó a la oscuridad. Había fuerzas en juego que no comprendía. Todo su mundo se desmoronaba, y una ola de verdad cruda lo atravesó. ¿Quién era realmente el niño en sus brazos? ¿Qué secreto devastador había desencadenado el verdadero caos en su vida? La habitación fue consumida por el fuego, y Luis, atrapado entre su madre, su abuela y el desconocido, se dio cuenta de que su vida cambiaba en cada instante. Las preguntas sin respuesta envolvían su mente mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Pero en medio del caos y la incertidumbre, su corazón palpitaba con una verdad aterradora. Estaba a punto de descubrir que toda su existencia había sido una gran mentira. Luis sintió que el aire la de su abuela al borde de la desesperación, el desconocido a su lado y ese misterioso niño que se decía era su hermano. A medida que el caos se desataba a su alrededor, entendió que cada segundo contaba. «¡Luis, ahora!», gritó el desconocido mientras el ruido aumentaba a su alrededor. La habitación estaba llena de humo, luz y confusión, pero la mirada de Ana lo hacía dudar. «Mamá, ¿qué está pasando? Explícame». La tensión era insoportable. Entonces, de repente, la puerta se estrelló contra la pared y un grupo de hombres armados invadió el espacio. Todo se volvió borroso, el pánico llenó la atmósfera y Luis sintió el empujón de varios cuerpos. Con el niño aún en sus brazos, decidió que no podía quedarse ahí. «¡Hay que correr!», gritó mientras avanzaba hacia una ventana rota. Pero antes de que pudiera actuar, escuchó un grito desgarrador. «¡Luis, ayúdame!». Era Valeria. Se dio la vuelta hacia la dirección de su voz y sintió que se le helaba la sangre. Un hombre la tenía atrapada, empujándola hacia un rincón. Luis sintió que el mundo se desvanecía. «¡Valeria!», gritó.
elevando su voz por encima del caos a su alrededor. En ese instante, Ana se armó de valor. «Sujétate, Luis, no dejes que se lo lleven». Luis hizo un esfuerzo por correr hacia su hermana, pero el hombre armado apuntó su arma hacia él. «¡Aléjate!», rugió. «¡Bájate al suelo, ya!». El tiempo se congeló. «¡No! ¡Suéltala!», repitió Luis, pensando en cómo todo cada vez se volvía más oscuro. Pero el momento se interrumpió con un estallido abrupto. Un disparo resonó, seguido de otro. La escena estalló en un torbellino de movimiento. Ana se lanzó hacia el hombre que tenía a Valeria, tratando de liberarla. Pero el caos era interminable. En un instante todo se tornó aún más trágico. Un nuevo grupo de hombres irrumpió, y entre ellos una figura familiar avanzó entre la penumbra. Era su padre, Juan. «¡Luis!», gritó con fervor, pero el susto en su voz era palpable. «¡Sal de aquí!». El rostro de Luis se transformó, viendo cómo su padre se unía al frenesí, empujando a los hombres armados con una ferocidad desesperada. Pero algo en su mirada no tenía sentido. Había un tinte de traición que se reflejaba en sus ojos. «¡Papá! ¿Qué haces aquí?». Luis no podía creer lo que estaba sucediendo. Las imágenes de su infancia regresaban, pero la confusión lo llenaba. Mientras el tiroteo rompía la atmósfera, Juan se volvió hacia él con una expresión sombría. «No tienes que entenderlo todo, Luis. Solo sigue mi voz». El tiempo parecía dilatarse cuando un brillo dorado se mostró en el aire. Luis se dio cuenta en ese instante de que su padre no había venido a ayudar. Había algo más oscuro en juego. En un giro inesperado, Valeria, cubierta de sangre, fue empujada hacia adelante. «Luis, el niño, él es el elegido», aulló. Luis sintió que el miedo lo consumía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó mientras luchaba por ubicar todos los hechos dispersos que no encajaban. Pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta cuando Valeria, con lágrimas en los ojos, reveló el impacto más devastador. «El niño es la personificación de la conexión, el verdadero legado de nuestro linaje, y papá lo sabe». Juan se quedó parado, como si le hubieran golpeado. «Cállate, Valeria», murmuró, y su voz tembló. La revelación dejó a Luis en estado de shock. La habitación pareció congelarse. El ruido de fondo se desvaneció. Todo se sintió irreal. Sus ojos se encontraron con los de su madre. «Es cierto. ¿Estaba en el plan?». La atmósfera se tornó densa y sustraída. Luis se quedó sin aliento, lidiando con la posibilidad de que su familia entera le había ocultado un secreto aplastante. «¿Quiénes son en realidad? ¿Qué es este linaje del que hablas?», gritó, indignado. Pero antes de que pudiera escuchar la respuesta, la puerta se abrió de golpe, y la figura del desconocido apareció nuevamente entre la niebla de polvo, ahora con una herida visible. «El niño. Tienes que protegerlo a toda costa. Ellos vendrán por él». Todo se fusionó en un instante de terror. Luis comprendió que la amenaza era mayor de lo que imaginaba. Esa revelación, ese niño, no era solo su hermano. Era parte de un legado más profundo conectado al pasado de su familia. Se sintió atrapado, como si el nudo en su garganta se apretara con cada palabra que pronunciaba. «No», gritó en un último intento por entender, pero el tiempo se acababa. Una sombra se proyectó en la puerta y el sonido de motores rugiendo llenó el aire. La verdad lo golpeó de lleno. ¿Qué pasaría si su vida nunca había sido solo suya? Todo estaba destinado a este momento. La habitación estaba a punto de estallar en más caos, y él, un simple peón, ahora estaba atrapado en una guerra que nunca eligió. ¿Cómo podría liberar a su familia de esta oscuridad abrumadora antes de que los secretos se desbordaran y el destino los devorara a todos? Luis sintió que el tiempo se detenía. Todo lo que creía saber sobre su familia se desmoronaba en un instante. Entre el humo y el caos, su mirada se posó en Ana y en su abuela, ambas preparadas para enfrentar el peligro. La habitación estaba al borde del colapso, y el corazón de Luis latía descontrolado, atrapado entre el pasado y un futuro incierto. «Luis, por favor», imploró Ana. Su voz temblaba de emoción. «Debes confiar en mí. Este niño es más que un legado. Es un vínculo con lo que hemos luchado siempre». El miedo en sus ojos mostraba que sabía que el tiempo se estaba agotando.
No puedo creer nada de esto, gritó Luis, sintiendo el peso de las revelaciones. Pero justo cuando estaba a punto de responder, un nuevo disparo resonó, y el caos se intensificó. Los hombres armados avanzaron y los ecos de sus órdenes llenaban la habitación. «¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos, el terror impregnando el ambiente. Ana fue la primera en reaccionar y se arrojó sobre el niño, protegiéndolo con su cuerpo. Luis sintió una mezcla de amor y desesperación. No podía dejar que su familia cayera por la confusión de secretos. «¡Vámonos!», exclamó el desconocido, arrastrándolo hacia una salida lateral. Luis miró una vez más a su madre y a su abuela. «¿Y Valeria? No puedo dejarla». Su voz salió rota, pero el grupo ya estaba luchando por avanzar. «Ella estará bien. Confía en mí», dijo el desconocido, empujándolo hacia un corredor oscuro. La adrenalina lo invadía mientras corrían. Luis sentía que cada uno de sus pasos resonaba como un tambor, su mente luchando por entender la verdad. De repente, una barrera de hombres apareció frente a ellos. «¡Detrás de él!», uno de ellos gritó. Y en ese momento, un grito de Valeria resonó desde el fondo. «¡Luis, ayúdame!». Ese grito lo atravesó como cuchillo. «¡Valeria!», gritó, el dolor amenazando con desbordarse. Sin pensarlo, Luis se lanzó hacia adelante, lanzando su cuerpo contra la oleada de hombres. Cada golpe, cada empujón era una declaración de amor por su hermana. Pero justo antes de llegar, un disparo resonó de nuevo, y el silencio aterrador envolvió la escena. «¡Luis, escápate!», gritó Ana, y las palabras le hincaron el corazón. Él vaciló, sintiendo que estaba a punto de perderlo todo. Fue entonces cuando el desconocido giró y le dijo: «El niño es el único camino. Si esto se convierte en una guerra, todos estarán perdidos, incluyéndote a ti». En un destello de claridad, Luis entendió. Su vida siempre había estado construida sobre la lucha por proteger a su familia. «Está bien, vámonos», gritó, mientras comenzaban a correr hacia la salida. Justo cuando pensaban que podían escapar, ahí estaba su padre, Juan, bloqueando el camino. «Quédate donde estás, Luis». La decepción y la rabia en la voz de su padre eran abrumadoras. Pero era el momento de elegir. «Ya basta. No puedo ser parte de esta locura», dijo Luis con el corazón latiendo con fuerza. La figura de su madre y su abuela al fondo lo impulsaban a seguir. «Quiero proteger a mi familia». Julián frunció el ceño. «No entiendes las implicaciones. Nadie está a salvo. Tú mismo eres parte de todo esto». Las palabras de su padre retumbaban. Pero Luis no podía permitir que el miedo lo detuviera. «El niño es el futuro», dijo Ana, impulsada por la voz de la razón. «Si no lo protegemos, la oscuridad vendrá por todos nosotros». En ese momento de tensión, un destello de esperanza iluminó el camino. «¡Vamos!». Corrieron, intercalando miradas entre los peligros y la luz al final del túnel. Cuando finalmente alcanzaron la salida, una ráfaga de aire fresco los golpeó. Pero el eco de la batalla resonaba detrás de ellos. Luis miró atrás y vio a su padre y a Valeria luchando contra los hombres. «¡No!», gritó, sintiendo que su corazón se rompía. «Déjalos, Luis», dijo el desconocido, apretando su brazo. «No podemos ayudarles ahora. La verdad saldrá a la luz y el niño necesita seguridad». Con lágrimas en los ojos, Luis asintió. Sabía que debía luchar de otra manera. Mientras avanzaban, se dio cuenta de que nada sería igual. Todo lo que creía y su conexión con su familia estaban en juego. De pronto, una fuerte explosión resonó, hundiendo la entrada del edificio en un estallido de escombros y humo que sacudió el aire. Luis se volvió. Vio cómo los hombres retrocedían y el caos se convertía en cenizas. La polvareda se dispersó y los ecos del pasado comenzaban a suavizarse. Pero una pregunta persiste en su mente. ¿Qué vendría después? La sensación de una nueva misión llenaba su ser y sabía que la lucha estaba lejos de terminar. La verdad era solo el comienzo. En ese momento, la historia de Luis estaba lejos de cerrarse. Todo lo que sabía cambiaría y nada volvería a ser como antes. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, pero ahora tenía un motivo claro: proteger a su familia a toda costa.
¿Qué desafíos les esperaban? ¿Qué secretos aún estaban escondidos? La luz del amanecer comenzó a brillar, pero la oscuridad nunca estaba lejos. Mientras avanzaba con esperanzas y miedos entrelazados, sabía que la vida jamás sería la misma. Y tú, querido espectador, tienes que ser parte de esto. No te quedes atrás. Suscríbete ahora a este canal y no te pierdas las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Revienta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo que nos permite seguir creando más contenidos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Estás en el corazón de nuestra comunidad y cada acción cuenta. A por la próxima historia.